Buenas jóvenes, continuamos solucionando los problemas de enlace químico nivel avanzado. Ya tú sabes que la intención es aclarar conceptos, repasar conceptos, saber aplicarlos y de alguna manera hacerte ver qué es lo que tú necesitas saber, qué necesitas conocer, cuánto necesitas estar preparado para un examen. A ver, a partir de las siguientes configuraciones electrónicas, indique la proposición incorrecta. Y nos dan dos configuraciones electrónicas, la del elemento X, que a simple vista podemos decir de que se trata de un no metal del grupo 6A de la tabla periódica. Y el elemento D, podemos decir que se trata de un metal del grupo 1A de la tabla periódica. Y de ahí tenemos que analizar la verdad o falsedad de las 5 proposiciones propuestas aquí. ¿Ya? A ver, en primer lugar, hemos dicho que el X, el elemento X, es un no metal. ¿Por qué decimos esto? ¿No es cierto? Es algo que ustedes ya deberían tener muy presente, ¿no? El neón, la configuración del neón, y nos dicen que ahí continúa con 3s2, 3p4. Entonces, si conocemos bien la tabla periódica, si la hemos estudiado bien, ya sabemos entonces que cuando la configuración termina en P, se trata de un no metal. Y este no metal, con mayor precisión, podríamos decir que este no metal pertenece al grupo 6A de la tabla periódica. Entonces yo puedo decir que este elemento X es un no metal. ¿Ve? Es un no metal. Y con mayor precisión del grupo 6A de la tabla periódica. Del elemento D nos dicen que es la configuración del argón, ¿no es cierto? Del argón. Y continúa con 4s1. También por el mismo conocimiento previo de la tabla periódica, porque recuerda que para llegar al enlace químico ya vimos tabla periódica, podemos decir que se trata de un metal. ¿Por qué? Porque termina su configuración electrónica en S, y eso es un dato suficiente para asumir que es un metal del grupo 1A de la tabla periódica. O sea, es un metal alcalino con mayor precisión. Entonces, ya teniendo estos dos datos por simple observación, entonces ahora sí ya empiezo a analizar las afirmaciones que me están dando. Afirmación A. Me dice, cuando X se combina con D, X se transforma en un anión. X se combina con D, X se transforma en un anión. A ver, si unimos o combinamos un metal con un no metal, se trata de un enlace iónico, ¿no? Entonces, el metal lo ponemos aquí y el no metal lo ponemos aquí. Se trata de un enlace iónico porque estamos combinando un no metal con un metal. Y eso es, pues, prácticamente la definición de lo que es un enlace iónico. Y además, el no metal se transforma en un ion negativo, se transforma en un anión. ¿Por qué? Porque va a recibir dos electrones, ¿no?, que van a estar a cargo del elemento D. ¿Ya? Recuerda, ojo aquí, ¿no? ¿De qué estoy hablando? A ver, vamos a precisar para que quede claro, ¿no? El no metal es del grupo 6A de la tabla periódica. Y para que complete su octeto, si tiene 6 electrones en el último nivel, necesita 2 electrones. Entonces, en el enlace iónico, estos 2 electrones que le falta van a ser proporcionados por el elemento D. Es decir, este no metal X va a recibir
2 electrones, es decir, va a quedar con una carga neta de -2 y por lo tanto se va a transformar en un anión, ¿no? El X con carga -2 sería pues un anión. Y por lo tanto, la primera afirmación podemos decir que es verdadera porque nos dicen de que cuando se combina X con D, X se transforma en un anión, es verdad, adquiere una carga negativa. Ahora nos dicen, el compuesto que se produce tiene por fórmula D2X. A ver, veamos eso. ¿Qué podemos decir de eso? Cuando el elemento D se combina con X, se va, se va a transformar en, ¿qué dice? La fórmula va a ser D2X. A ver, veamos si es cierto esto. Veamos si es cierto. El elemento X, por ser del grupo 6, su estructura de Lewis sería la siguiente. Ahí tenemos la estructura de Lewis de X por ser del grupo 6. Y el D por ser del grupo 1 sería como la que vemos. Entonces decíamos que el elemento X necesita completar su octeto, pero para completar este octeto le faltan 2 electrones. Y estos 2 electrones se lo va a proporcionar el elemento D. Pero aquí, si el elemento D solamente le va a proporcionar un electrón. Y el otro lo tendríamos que obtener de otro elemento D. Este otro elemento D le va a proporcionar el otro electrón que le falta. Es decir, necesariamente si se produce una combinación entre estos elementos, acabamos de demostrar que necesitamos 2 elementos D para que ambos obtengan su octeto. Entonces la fórmula correspondiente va a ser de 2X. Entonces, ¿qué es correcto lo que nos están afirmando aquí? Ya. Entonces esto es correcto. Ahora analicemos la alternativa C. La alternativa C es prácticamente teoría, ¿no? Porque nos dicen que el elemento X, el catión formado tiene octeto electrónico. El catión se refiere al elemento D. Ojo, mira, el elemento D y el elemento D nos dicen que es argón 4S1. Cuando se combine este S1 se va a transferir al elemento X y por lo tanto solamente va a quedar la configuración electrónica del argón, que es un gas noble como todos sabemos, y este gas noble tiene su configuración electrónica estable, es decir, tiene el octeto, tiene 8 electrones en el último nivel, ¿no? Si es un gas noble, tiene 8 electrones en el último nivel y por lo tanto va a tener su configuración electrónica estable y por lo tanto es verdad lo que afirma la proposición C. ¿Qué afirma la proposición D? Por cada unidad fórmula del compuesto se transfieren 6 electrones. Se transfieren 6 electrones. Dice, se transfieren 6 electrones. ¿Y qué estamos viendo? Esa pregunta la hemos resuelto acá. Al analizar la alternativa B, vimos que solamente se han transferido 2 electrones. Los 2 electrones del elemento D, de los 2 elementos D, son los únicos elementos que se transfieren. Entonces, esta afirmación es falsa. Porque se transfieren solamente 2, ¿no?
solo se transfieren dos electrones. Entonces la D es la respuesta, pero analicemos la pregunta E para terminar con todo el análisis. En la formación del compuesto, X se reduce y D se oxida. X se reduce y E se oxida. X se reduce y D se oxida. Lógico, porque cuando ambos forman su compuesto, ¿no? Entonces el X ha adquirido una carga de -2 y el D ha adquirido una carga de +1 porque ha perdido un electrón. Entonces, los elementos inicialmente D y X eran neutros, ¿no es cierto? Pero cuando pierde, a ver, me explico, el elemento D, ¿no? Era así. ¿No es cierto? Pero va a ganar 2 electrones. Al ganar 2 electrones, ¿no? En la combinación gana 2 electrones. Y si gana 2 electrones, pues su carga va a ser -2. ¿No es cierto? Que es lo que estamos viendo acá. Y el elemento D, perdón, aquí hubo un error. El elemento X es este de acá, ¿no? El elemento X es el que va a ganar 2 electrones y el elemento D es el que va a perder un electrón, ¿no? Recuerda que el elemento D es esto. ¿Mm? Este va a perder este electrón de aquí, este electrón se va a ir, lo va a perder y por lo tanto al perderlo va a perder un electrón y va a tener una carga positiva. Entonces, la afirmación última, la afirmación E que nos dice que el X se reduce, sí, ¿no? El X se reduce, sí. ¿Por qué? Porque digamos, de X0 pasa a X-2, ¿no? Y el D se oxida porque de D0 pasa a D+1. Espero haya estado claro. Recuerda que es nivel avanzado, ¿no? Esto significa reducción y esto significa oxidación, ¿no es cierto? Eso ustedes ya lo saben, ¿cierto? Por eso es nivel avanzado. Reducción porque el estado de oxidación se reduce de 0 a -2 y oxidación porque el estado de oxidación aumenta de 0 a +1. Entonces esto es verdad y por lo tanto la respuesta sería la alternativa D, que es la única falsa, ¿no? La alternativa D es la única falsa y nos dicen, ¿no? Esta, ¿no? Esta es la respuesta. Ok, jóvenes, eso es todo. Recuerda que esto es estudio, el estudio que tú tienes que realizar para poder lograr tus objetivos. Y tienes la facilidad ahora pues de esta maravillosa tecnología y que tienes que aprender a usarla en tu beneficio. Eso es todo, jóvenes.